Quiero llevar un pasaje de la Escritura. Please go with me El Evangelio según San Juan, to the book of John, el capítulo 5, chapter 5. primeros 9 versículos. Usted ya los conoce muy bien. The first 9 verses, we should know these verses. Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 1 al 9. La Escritura dice así en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo, fíjese bien, un ángel descendía de tiempo al agua. El agua descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviesen. Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Fíjate Jesús cómo es. ¿Quieres ser sano? Yo creo que Jesús te dice en esta tarde: ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Y dice así: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. After this, there was a feast of the Jews, and Jesus went up to Jerusalem. Now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool, an Aramaic called Bethesda, which was 5-roofed colonnade. In these lay a multitude of individuals, blind, lame, and paralyzed. One man was there who had been invalid for 38 years. When Jesus saw him laying there, and he knew that he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" Look at look at what Jesus is doing in this point right now. It's almost like Jesus is asking you, "What do you want?" The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me in the pool when the water is stirred, and while I go into another step down before me." Jesus said to him, "Get up, take your bed, and walk." And look at what verse 9 says. And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Padre, gracias en esta hora, mi Cristo. Papi, tú eres tan bueno. Gracias por tu infinita misericordia, Señor. Hemos venido en esta tarde, Señor, esperando recibir algo de parte de ti, porque tú tienes todo lo bueno para tu pueblo, Señor. Señor, en esta tarde, Señor, es tu palabra, Señor, y que tu palabra haga lo que tiene que hacer por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Haznos receptivos, que nuestra mente y nuestro corazón estén abiertos para recibir lo que tú tienes, lo que tú prometes, lo que tú quieres dar para la vida de cada uno de nosotros. Señor, te doy muchas gracias, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu bendita misericordia. Amén. Amén. Yo cuando vengo cada día, yo espero recibir algo de Dios, fíjese. When I come to church service, every time I tell myself, I am going to receive from God today. Yo todo el tiempo, cuando vengo a la iglesia, no salgo como vine, salgo bendecido. When I come to church, I don't go out the door the same way. I leave blessed. El estanque de Betesda era un lugar en Jerusalén en el cual todas las personas que estaban enfermas de distintas enfermedades llegaban para poder recibir sanidad. So here is this pool that has this, special water in it, and people with specific illness would go to be healed. Y en esta tarde yo le voy a decir, ¿por qué sigues en Betesda? And today I want to tell you, why do you continue in Bethesda?
Pero la escritura dice que para poder recibir sanidad, la gente, dice la escritura que un ángel de vez en cuando, de tiempo en tiempo, llegaba y agitaba el agua. And so in the scriptures it shows us that in order for people to be healed, an actual angel would go down and touch this pool. Y el primero que llegaba después de que el ángel agitaba el agua era sano. And so whoever was the first one to jump in the pool or touch the water were to be healed. Y fíjate bien, yo me daba cuenta de algo. And so here I'm figuring this out. En ese estanque, de tiempo en tiempo, bajaba el ángel. Here is this pool of water. Every now and then an angel would come down. Pero aquí, But here, la presencia del Espíritu Santo está con nosotros. the presence of God is with us all the time. Nosotros no tenemos que esperar de tiempo en tiempo que bajara un ángel y agitar el ambiente aquí. We don't need to wait for an angel to come down and fill the atmosphere with the presence of God. Y si se da cuenta, en la escritura dice que el primero que corría al agua era sano. And if you notice, it says the first one to touch the water was healed. Y sigue siendo así. Sigue siendo así en este tiempo. And even till today, it continues to be this way. La presencia de Dios se mueve. The presence of God stirs. Y aquel que corre a su presencia, Dios hace un milagro. And he who runs to the presence of God, God does a miracle. Dios te llena. God fills you. Dios te sana. God heals you. Dios te liberta. God makes you free. Dios te da fortaleza. God gives you strength. Dios te bendice con su Espíritu God Santo. blesses you with His Holy Spirit. Pero el lugar Bethesda dice que era un lugar para llegar de visita, no para quedarse a vivir ahí. Bethesda was a place to visit, not for you to make residency. Porque la escritura no dice que la gente vivía ahí. Because the scripture doesn't say people live there. La gente llegaba con un propósito. People arrived with a purpose. Tú y yo llegamos con un propósito a la casa de Dios. Today, you and I, we arrived to the house of God with a purpose. Quizá algunos traemos una necesidad, quizá otros otra. Some of us have a certain need, others have other needs. Pero todos tenemos una necesidad delante de Dios. But before God, we all have a need. Y aquí estamos donde la presencia de Dios está en este momento. But here we all are where the Holy Spirit dwells. Creo yo que hay veces venimos y estamos en el lugar correcto, pero no tenemos la actitud correcta, fíjense. Sometimes I see that you've come to the right place with the wrong attitude. Lo que me llama la atención aquí en la escritura dice que este hombre llevaba 38 años paralítico. Here's another point that I want to focus on. This man was 38 years of being paralyzed. Pero la escritura dice que todo el tiempo él llegaba al estanque de Bethesda. And he would not stop going to this pool in Bethesda. O sea que él llegaba esperando recibir algo. In fact, he would go to this pool expecting to receive something. Y me imagino que en esos 38 años él había tenido, a lo mejor estaba decepcionado. And in those 38 years, he could have been lost hope a couple of times. Y lo que se daba cuenta, a lo mejor en esos 38 años él había mirado gente que había sido sana. And in those 38 years, I'm pretty sure he had seen people be healed. Y me imagino que esos 38 años él miró gente que salía alabando el nombre de Dios por haber recibido un milagro. And I bet you in those 38 years, he saw people rejoicing in the name of God Y puedo because mirar, they were healed. puedo mirar que en esos 38 años pasaron muchas cosas que él miró. And I know that he saw a lot of things in those 38 years. Pero al fin del día él no recibía su milagro. But at the end of the day, he never received his miracle. Llegaba a Bethesda y no recibía su milagro. He would arrive to Bethesda and not receive his miracle. Y la razón todos la conocemos. And why? We all know. Como no podía caminar, Because he couldn't walk. llegaba el ángel, agitaba el agua. The angel would come and stir the waters. Y aquellos que podían caminar llegaban rápido y recibían su And milagro. those that could walk would arrive faster and receive their miracle.
Pero Dios que conoce las cosas, But God, who knows all things, Dios que conoce tu corazón y mi corazón, God that knows your heart and my heart, Dios sabe que tanto tiempo has estado esperando por un milagro. God knows how long you've been waiting for a miracle. No necesitamos ir a un estanque, You don't need to go to a special pool. tampoco necesitamos que un ángel de tiempo en tiempo agite el agua. You don't need to wait for this angel to arrive from here and there to stir up the waters. Lo que necesitamos es estar en el lugar correcto con la actitud correcta. What we need is to be in the right place with the right attitude. Dios conoce la vida tuya y mía también. God knows your life, He knows my life. Dios sabe qué necesitas. God knows what you need. Dios sabe qué necesito. God knows what I need. Dios conocía la vida de este paralítico. God knew the life of this paralytic man. Y Dios sabía que por 38 años él llegaba y estaba esperando un milagro. And He knew that for 38 years he would go to this special pool and wait for a Y miracle. no pasaba el milagro. And the miracle did not happen. Hasta que un día llega y se para a un lado de él. Until one day he goes and stands next to him. Y le dice, ¿quieres ser sano? And he says, do you want to be healed? Y qué bonito cuando Dios te pregunta, ¿qué es lo que quieres, hijo mío? Isn't it awesome when God asks you, what do you want? Y deberíamos cuando el Señor nos pregunta decirle qué es lo que queremos. And we cry telling Him what we want. Porque a veces el enemigo llega y te dice, es que tú no eres digno de pedirle a Dios nada. Because the enemy comes and tells you, you are not worthy to ask God for anything. Dios quiere bendecirte y el enemigo quiere que no seas bendecido. God wants to bless you and the enemy doesn't want you to be blessed. Desde el día de mañana ustedes vienen llenos de la presencia de Dios You guys have come filled with the Holy Spirit. y se enfrentan a nuevos retos. And tomorrow you are confronted with new challenges. Pero acuérdate que Dios conoce lo que tú necesitas. But remember, God knows what you need. Y este hombre necesitaba un milagro de And parte de this Dios. man needed a miracle on God's behalf. Estaba en el lugar correcto, He was at the right place, pero no estaba con la actitud correcta. but he didn't have the right attitude. Te lo pruebo con la palabra. And I'm going to prove it with the Word of God. Dice que estaba en el estanque de Bethesda. He was standing at this pool in Bethesda. Y cuando Jesús se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? And when Jesus arrives and tells him, do you want to be healed? La escritura no dice que le dijo, quiero ser sano. The scripture doesn't say, I want to be healed. ¿Sabes lo que le dijo? When you know what he told him? Lo que Jesús ya sabía. What Jesus already knew. Pues mira, Señor, es que cuando el ángel baja y agita el agua, no hay quien me lleve, y si quiero ir, ya me ganaron. After Jesus asked him if he wanted to be healed, he starts telling them, well, you know, I go to this special pool, but people beat me to it, and so here I am, and no miracle. ¿Tú crees que Jesús no sabía? Do you really think Jesus didn't know all this already? Por eso Jesús se acercó a él, porque sabía que era lo que necesitaba. This is why Jesus got close to this man, because Jesus knew what he needed. Jesús sabía que ese hombre tenía 38 años paralítico. Jesus knew that this man was 38 years paralyzed. Y Jesús sabía también que él se acercaba al estanque esperando recibir un milagro. And Jesus also knew that he would get to this special pool wanting a miracle. Y mira, estamos en la presencia, en el lugar correcto, la presencia de Dios. And look, you and I are in the correct place, in the presence of God. Pero a lo mejor estamos pensando, ¿qué va a pasar el día de mañana? Maybe you're thinking, you know, you're not paying attention and you're thinking, what's going to happen tomorrow? Tremenda preocupación que tenemos por el día de mañana, por la semana de mañana. Tremendous worrying about tomorrow and the week. Y estamos en el lugar correcto, And you're in the right place, pero no tenemos la actitud correcta. but you don't have the correct attitude. ¿Sabes por qué? Porque estamos pensando en otras cosas. You know why? Because you're thinking in other things. Estamos pensando en nuestros problemas, You're thinking in the problems en las tentaciones que tenemos, and the temptations that you have en las luchas que estamos enfrentando, and the trials that you're confronted with. quizá en la enfermedad que tenemos. Maybe even with the illness you have. Pero Jesús se acerca en esta tarde y te dice, ¿quieres ser sano? But Jesus is coming to you and asks, do you want to be healed? Este hombre es para que hubiera dicho, quiero ser sano. This man should have said, I want to be healed. Jesús conocía
toda la historia de él. Jesus knew his story. Jesús sabía lo que había sufrido. Jesus knew what he had suffered. Y este hombre a lo mejor llegaba, pero a lo mejor llegaba con un estado de ánimo no muy bueno. And he would arrive to this pool, but his attitude was very low. Llegaba al lugar correcto, pero no con la actitud correcta. He arrived to the right place with the bad attitude. Y muchas veces llegamos al lugar correcto, pero con la actitud incorrecta, fíjate. Maybe sometimes you go to the correct place, but your attitude isn't right, isn't there. Porque la presencia del Espíritu Santo se mueve en este lugar también. Because the Holy Spirit moves in this place also. ¿Tú te das cuenta que en las alabanzas Dios se mueve? Have you noticed that God moves when they praise Him? Y podemos estar en el lugar correcto y no recibir la bendición que Dios tiene para tu vida. You can be in the right place, but not receive the blessing because you don't have the correct attitude. A veces estamos confiando en alguien más. Or maybe you're trusting in someone else. A veces estamos confiando en nosotros mismos que podemos salir del problema. Or maybe you're trusting in yourself. I can get myself out of this. Pero la Escritura dice en Jeremías 17:5, fíjate lo que dice, y es algo duro para nosotros. And Jeremiah 17:5 says, Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. this is what the Lord said. Cursed is the man who trusts in mankind, who makes flesh his strength and turns his heart from the Lord. Y sabes una cosa, no es cuestión de vivir esperando a ver si algo pasa en la vida de nosotros. It's not about questioning, hey, maybe something might happen. No proclamamos que tenemos un Dios grande, hermano. Don't we proclaim that we have a almighty God? Si yo le pregunto a usted, ¿de qué tamaño es su Dios? Usted va a decir, oh, muy grande. If I ask you, how great is your God? How big is your God? You know what you're going to say? Big, huge. Pero a veces pareciera que lo que hablamos a veces no lo vivimos. Sometimes it seems like you're not living what's coming out of your mouth. Porque a veces viene la prueba Because the trial y comes nos roba la bendición. and steals your blessing. Y aquí dentro de la iglesia, hermano, Even here while you're sitting in church, a veces estamos aquí, pero no estamos aquí. you're here, but you're not really here. Y la Escritura dice que Dios tiene que ser alabado, dice, en cualquiera que sea nuestra situación. And the scripture says that God must be praised in all circumstances. Sea bueno, sea mala, tenemos que alabar el nombre de Dios. Whether it's a good one or a bad one, He must be praised at all times. Dios tiene cuidado de ti, tiene cuidado de mí. God is watching over you and He watches over me. O Dios no ha tenido cuidado de ti. Or God hasn't watched or provided for you. God hasn't done. O Dios no te ha dado lo que necesitas. Or God hasn't given you what you need. O Dios no te ha sanado a veces. Hasn't God healed you maybe a couple times? Este hombre tenía 38 años, toda una vida, hermano. This guy almost a whole lifetime. 38 años y no poder caminar. 38 years without being able to walk. Yo me imagino que todo el tiempo que llegaba se agitaba el agua y él quería, pero no podía. And I can just imagine he walks up to this special pool of water and it would stir up and he would make that initial move and he couldn't. De tiempo en tiempo dice la Escritura que bajaba un ángel. From time and time, the angel would come down. O sea que no era seguido. So it's pretty much saying not all the time. En este tiempo, hermano, donde quiera que estemos, no solamente aquí en tu casa, la presencia del Espíritu Santo puede bajar y tocarte. And the times that we're living in, whether you're in the car, you're at home, you're at school, or you're at church, the Holy Spirit comes down. Y Dios puede llegar y decirte, ¿quieres ser sano? And God can come down and tell you and ask you, do you want to be healed? Pero a veces podemos decirle, no, Señor, pues tú sabes que no me he portado bien. And you can say, you know what, God, no, because, honestly, I haven't behaved. Tú sabes que no soy digno. You know I'm not worthy. Y muchas otras cosas que pudiéramos decirle al Señor. And all these other words and attitudes. Pero el Señor lo único que te dice, ¿quieres o no quieres?
But God is simply asking, do you want to be healed or blessed or not? ¿Y a quién le gusta ser bendecido? And who likes to be blessed? Y eso es gratis, mi hermano. And that's free, brethren. Dios te dice, ¿quieres ser bendecido, sí o no? God is asking, do you want to be blessed or, blessed, yes or no? Y a veces con nuestras actitudes le decimos que no. And with your own attitude, you say, no. Señor, es que no tengo cabeza ahora para pensar en este momento. Mira el problemón que tengo. I'm in a really tough spot. I'm not thinking clearly. Nah, I don't want to be blessed. No, Señor, tú sabes que estoy siendo tentado de una manera que si tú supieras. God, no, I don't want to be blessed because I'm being tempted right now. Only if you knew how I'm being tempted at the moment. ¿Tú crees que Jesús no sabía por lo que estaba pasando el hombre paralítico? Do you really think Jesus didn't know what kind of life the paralyzed man was having? Él sabía cuántas veces estaba frustrado porque mucha gente llegaba a recibir su milagro y él no lo recibía. Jesus knew how frustrated he was because other people would beat him to the miracle water. Dios sabe que a veces nosotros nos frustramos porque a veces las cosas no llegan en el tiempo que nosotros queremos. God knows your frustration, especially how frustrated you are that the things don't happen at the time you would like for them to happen. Pero en el tiempo que Dios nos hace esperar, Él te está dando una lección, mi hermano. But during that time frame that God is making you wait for that blessing, God is allowing you to learn a lesson. Este hombre esperó 38 años para que Jesús se acercara y le dijera, levanta tu lecho, toma tu lecho, levántate y anda. This man waited 38 years for Jesus to arrive and tell him, you are healed, get up, grab your bed, and go on with your life. Este hombre estaba pensando que a lo mejor un día alguien se compadecía o dos personas se compadecían de él y cuando el ángel agitara las aguas lo iban a agarrar corriendo, lo iban a ir a meter. This man wasn't waiting for Jesus to arrive. This man was waiting for compassion from two people to grab him, pick him up, and put him in that miracle water so he could be healed. O sea que su confianza estaba puesta en que dos hombres tuvieran misericordia de él. In other words, his trust was in people around him. Jesús se acercó. Jesus came up to him. Como se acerca a ti, se acerca a mí. The same way he approaches you, he approaches Y me. por medio de su Espíritu Santo dice, ¿quieres ser bendecido? And through the Holy Spirit, he says, do you want to be blessed? ¿Quieres ser restaurado? Do you want to be restored? ¿Quieres gozo? Do you want joy? ¿Quieres paz? Do you want peace? ¿Quieres contentamiento? Do you want contentment? Pero tenemos que estar listos para decirle, quiero. But you must be ready to say, I want it. Este hombre estaba en el lugar correcto, This man was at the right time, pero estaba esperando que alguien más se compadeciera de él. but he was waiting for compassion from other people. La Escritura no dice que Jesús lo agarró de la mano. The scripture doesn't say that Jesus grabbed him by the hand, Sin embargo, la Escritura dice que por el poder de su palabra se levantó. but what it does say is that through the power of his words, the man stood up. Y eso es lo que Dios hace. And this is what God does. Por el poder de su palabra te bendice. By the power of his words, he blesses you. Por el poder de su palabra te da lo que tú estás esperando. By the power of the word of God, he's giving you what you are waiting for. Y cada vez que llegamos aquí, llegamos al lugar correcto. Óigame bien. And when you come here, you are coming to the right place. Pero de ti, de mí depende si traemos la actitud correcta. But it's up to you and I to have the correct attitude. Muchos nos preguntaremos, ¿por qué Dios bendice mucho a este hermano y a este hermano batalla en que lo bendiga? Maybe you've asked, why does God bless that guy and ¿Será doesn't bless me the same way? ¿Será porque uno trae la actitud correcta y el otro no? Maybe he has the right attitude and I don't. Mira, cuando venimos a la casa de Dios Look, when you come to the house of God, y nuestra mente y nuestro corazón está en alabar a Dios, when your mind and your heart is focused on worshiping God, yo te aseguro que Dios va a hacer algo en ti. I assure you God is going to do something in you. Yo te aseguro que Dios te va a bendecir. I assure you God is going to bless you. ¿A qué fueron los jóvenes este fin de semana al Congreso? The youth, they went to the youth convention. Why? A buscar la presencia de Dios. To seek the presence of God. ¿La encontraron? Did they find it? ¿Por qué? Why? Porque iban
con esa expectativa de buscarlo. Because they had that speculation, they said, yes, I am going to find the presence of Porque God. fueron esperando recibir algo. They went expecting to receive something. Y si se dieron cuenta, cada uno de ellos trae una experiencia diferente. And if you notice, each one of them had a different experience. Y un ángel no agitaba el agua ya, And there was no angel stirring up the waters over there, pero el Espíritu Santo llegó. but the Holy Spirit arrived. El Espíritu Santo tocó. And the Holy Spirit El touched. Espíritu Santo liberó. And the Holy Spirit freed. El And Espíritu Santo the llenó. Holy Spirit filled. No tenemos que esperar We don't have to wait a que un ángel baje y agite el agua for porque no hay agua. some angel to come down and stir up the waters. Pero sí sabemos que la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo está en este But lugar. we know that the presence of God is here filling this place. Y está en tu casa si lo buscas. And it's in your house if you seek Está en Him. tu trabajo si lo buscas. If you seek Him at work, He is there. Y Dios se acerca y te dice, ¿qué quieres que te haga, hijo? And God gets close and says, son, ¿Sabes, what do que, you want? ¿Sabes tú que Dios quiere lo mejor para nosotros? Did you know that God wants the best for you? Y Dios quiere decirnos, aquí está el que todo lo puede. And Aquí está el que todo lo puede, dijo el Señor. God says, here is the one that can do it all, which is God. Este hombre tenía 38 años de estar sufriendo. This man, 38 years of suffering. En otro pasaje de la Escritura miramos una mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. And we see other passages of a woman that was bleeding for 12 years. Pero estaba decidida a no sufrir más. But she was determined not to suffer any longer. Este hombre recibió una lección de parte de Dios. This man received a lesson from God. En vez de haberle dicho quiero ser sano, le dio una excusa al Señor. Instead of this man saying, I want to be healed, he began with his excuses. Y Dios no quiere excusas. God don't want excuses. Dios quiere que seamos sinceros. God wants us to be sincere. ¿Quieres que te bendiga? God is asking, do you want me to bless you? ¿Sí o no? Yes or no? El que quiere va a ser bendecido. And he who wants to be blessed will be El que blessed. no quiere no va a ser bendecido. And who doesn't want to be blessed will not be blessed. Porque Dios no te va a bendecir a la fuerza. God is not going to force his blessings upon you. Dios quiere, pero y te pregunta, ¿quieres ser bendecido? Do you want to be blessed? Si nos preguntara en esta tarde el Señor, If God ¿quieres ser asks, bendecido? do you want to be blessed? ¿Qué le diríamos? What would you say? ¿O qué impide? Or what's stopping it? Termino con esto. I want to finish with this. Cuando Dios ofrece algo, hermanos, When God is offering, vale más que lo tomemos. you better receive it. Al rato nos vamos a arrepentir si no lo tomamos. Because later, you're going to regret not having taken what God is offering. El día de mañana vas a decir, qué bonito estuvo el servicio, pero yo no recibí nada. You're going to say tomorrow, man, the service was awesome. I didn't receive anything. El Espíritu Santo bajó The Holy Spirit came down y se empezó a mover. and began to move within his people. Y aquel que tenía la actitud correcta, Dios lo bendijo. And he who had the correct attitude blessed him. Llega Dios y te toca y te prende. God came down and hit you and lit you up. Pero a veces vas a ver que tristemente va a haber gente que no quiere, no abre su corazón. And you will see, unfortunately, people who don't open their hearts and do not want to be blessed. La presencia de Dios está en este lugar. The presence of God is here. Estamos en el lugar correcto. We are in the correct place. Mi pregunta sería en esta tarde, My question is, ¿tenemos la actitud correcta? do you have the correct attitude? ¿Queremos ser Do bendecidos you por want parte to de be Dios? blessed on God's behalf? Yo sí quiero ser bendecido. I want to be blessed. Yo de antemano, todo el tiempo quiero que Dios me bendiga. All the time I want God to bless me. Esa es mi actitud. This is my attitude. Si quieres, puedes, le digo al Señor. If you want, you can bless me. That's what I tell God. Y viera que tantas veces me ha dicho el Señor, puedo, And how many times have God told me, quiero, I will. tómalo. I want to bless you. Take it. Por eso yo te digo, hermano, nos acercamos al lugar correcto, tenemos que tener la actitud This is why correcta. I say, brethren, you have come to the correct place.
Dios te va a Now, bendecir. adjust your attitude and have it correct. Dios te va a bendecir. God will bless you. He wants to bless you. Dios te va a llenar. God will fill you. Porque Dios sabe que a lo mejor has estado esperando un largo tiempo. Because maybe you have been waiting for a blessing for some time. Quizás no estás enfermo, Maybe you're not sick, pero quizás tienes una necesidad puesta delante de Dios. but you have a need that you have put before God. Y quizás has pensado, no, yo lo puedo hacer solo. And maybe you have told yourself, I can do this on my own. A lo mejor alguien me puede ayudar. Maybe someone else can help me. A lo mejor alguien puede orar por mí. Maybe someone can pray for me. Pero Dios quiere un encuentro cara a cara. But God wants a face-to-face encounter with Y you. el Señor llegó y le dijo, Él no le dijo a un enfermo, ve y dile a aquel paralítico que si quiere ser sano. Jesus didn't tell the paralytic man, go talk to that person and ask them if they want to be healed. Jesús se fue derecho a él Jesus went straight to the paralytic man porque conocía su vida. because he knew his life. Como Jesús conoce tu vida en Like esta tarde. Jesus knows your life this Dios afternoon. sabe lo que tú necesitas. He knows what you need Y Dios te quiere bendecir. and wants to bless you. No te quedes en Bethesda. Don't stay in Bethesda. Porque Bethesda era un lugar para llegar. La gente llegaba, recibía su milagro y se iba. Because Bethesda wasn't a place for residency. You go there, you get what you need, and you leave. No tenemos por qué estar estancados en el mismo lugar, mi hermano. There is no need for us to be stagnant. There's no need for us to be still in the same place. Dios quiere darte ese milagro. God wants to give you this blessing. Con el poder de su palabra lo puede hacer. With the power of His Word, He wants to Por do it. medio de su Espíritu Santo, Dios puede hacer algo ahora. Through His Holy Spirit, God can do something today. ¡Wow! Disculpen, hermano, pero Aleluya. Lost in translation. Aleluya. Aleluya. yo nomás quiero decirte que para mi Dios no hay nada imposible. I just want to tell you, for my God, there's nothing impossible for Him. Santo. Depende de nosotros. It depends on us. Si quieres que Dios te bendiga, depende de ti, Do depende you de want mí. God's blessings? It depends on you. It depends on me. Si dejas, Él lo hace. If you let Him, He will do it. En esta tarde el Señor te dice, ¿quieres? God is asking, do you want it? A lo mejor alguien le va a decir, ¿quieres ser sano? Maybe God is asking, do you want to be healed? A lo mejor el Señor le va a preguntar a alguien, ¿quieres ser perdonado? God is asking, do you want to be forgiven? ¿Quieres ser restaurado? Do you want to be restored? ¿Quieres ser bendecido? Do you want to be blessed? Pero en esta tarde, esa es la pregunta que el Señor hace en esta And tarde. this is the question God is asking in this afternoon. La Escritura dice que después le preguntaron, ¿dónde está el hombre que te tocó? ¿Dónde está el hombre, perdón, que te sanó? And in the scriptures it says, where is this guy that forgave you? Y dice que él volteaba y decía, no lo sé, porque Jesús ya se había apartado. And the guy healed from being paralytic, he said, I don't know, he was here, but I don't see him no more. En ese tiempo Jesús lo hacía para que la gente no estuviera en contra de él. So Jesus would do this so people wouldn't be against him. Pero hoy Jesús te sigue sanando. But today, God continues to heal. Dios te sigue bendiciendo. God continues to bless. Y no te va a bendecir y se va a ir. Te sigue bendiciendo y te quiere seguir bendiciendo. Jesus, when He heals and bless you, He's not going to leave. He's going to stay and continue. Y quiere seguir en tu vida y en mi vida. And He wants to continue in your life, in my life. Y quiere seguir manifestando su poder en nosotros, su amor, su misericordia. He wants to continue manifesting His power, His life, His love, and su poder, su amor, Y su misericordia. and His mercy through you. Amén. Amén. Recibe la palabra. Do you receive Recibe the la bendición de parte de Dios, porque Dios quiere God's bendecirlo. blessing? Amén. Amén. Póngase sobre sus pies. Please stand, brother.